7:01 de la mañana, segunda hora de transmisión. Así es, les damos la bienvenida a todos aquellos amigos televidentes que se unen a esta hora cuando son las 7:01 recién a nuestra señal. Ya sabe, usted puede mantenerse muy informado con nosotros. Terminó el primer debate de ley de crecimiento económico, dejando más dudas que certezas en los legisladores. El proyecto regresa sin apoyo a la comisión para trabajar en el segundo informe. Lo único claro es que no quieren que la norma ingrese por el Ministerio de Ley. Veamos. De ninguna manera la ley de crecimiento económico debe entrar por el Ministerio de la Ley. Eso es lo único que quedó claro y acordado entre los 137 asambleístas y sus diferentes bancadas. Bueno, lo peor que podría pasar es que efectivamente pase por el Ministerio de la Ley. Eso no lo vamos a tolerar. Eso sería, digamos, lo más perjudicial para el país. Pero esto podría ser una opción si es que no se logra consensuar en el segundo y definitivo debate de este proyecto. Desde varios sectores se dice que lo más óptimo sería dividir la ley en bloques y votarlo, por ejemplo, separando los temas tributario, monetario y los incentivos. Estos tres ejes tú tienes que quedarnos aquí en la Asamblea con el primero y el tercero, con tributos y con incentivos. Y el monetario, nosotros lo que deberíamos proponer es que no se trate en principio como urgente económico y que este se trate, como digo, de manera ordinaria. No es nuestra posición, pero es el mal menor, con lo cual sí estaríamos dispuestos a discutirla. Vamos a ver qué dice el segundo informe, ojalá que escuchen lo que les estamos diciendo. Esto estaría por ver si deberá ser analizado en la Comisión de Régimen Económico, que desde ya empezará a trabajar en el informe para segundo y definitivo debate. Ahora esta mesa legislativa cuenta con más insumos, como por ejemplo la propuesta del Parlamento de los Pueblos. Y eso también tiene que ser considerado en la comisión que va a debatir, y si es así, pues tomaremos una posición positiva, y si no, pues caso contrario, nos opondríamos a este proyecto de ley. Las bancadas cierran filas y empiezan a analizar sus posturas. Los más radicales de la Revolución Ciudadana no descartan el archivo del proyecto. Porque cuando usted tiene un proyecto tan malo como este, toma más tiempo enmendarlo que hacer uno de nuevo. Hasta el próximo 17 de noviembre tiene la Asamblea a plazo para aprobar este proyecto de ley, informó Carolina Basante. En otro tema les contamos que sujetos no identificados se llevaron discos duros, documentos e información importante de un edificio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ubicado entre las avenidas 10 de agosto y Estrada. Una persona fue detenida por la policía para las investigaciones respectivas. Los empleados llegaron a trabajar como todos los días, se sentaron en sus escritorios. La sorpresa de muchos cuando intentaron encender sus equipos de computación, estos no respondieron. Al revisar observaron que fueron movidos, tenían los cables desconectados. Fuimos recibidos por funcionarios del IES, quienes nos mencionaron que 3 oficinas del IES habían sido violentadas, presuntamente violentadas en horas de la noche. Al realizar una revisión más minuciosa se percataron que de los equipos aparentemente se llevaron los discos duros, memorias además de flash memories y documentos importantes. Supuestamente la información que buscaban era de los préstamos del IES a los afiliados y de la deuda que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De acuerdo a lo que menciona el administrador del edificio, indica que hay documentos y equipos informáticos que faltan. Presuntamente una persona extraña a la institución se habría quedado al interior después que todos los trabajadores terminaron con su jornada de trabajo la tarde del miércoles. Con todo el tiempo del mundo visitó los pisos 6, 10 y 11 en busca de información importante. Llamamos a las unidades especiales, criminalística, policía judicial. Aparentemente el extraño salió la mañana de este jueves con una mochila, habría presentado una supuesta credencial al personal de seguridad y se fue sin mayores contratiempos. Lo extraño, que no le revisaron la maleta y tampoco se molestaron en saber quién le autorizó a permanecer en el interior del edificio al fantasma trasnochador. También se solicitó la presencia del señor fiscal de turno, quien dispuso la aprehensión de un ciudadano que se encontraba en el interior de las oficinas. Buscamos información oficial de las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero no se pronunciaron sobre el tema. En Quito informó Iván Casamen. 7 de la mañana, 6 minutos. La Comisión Nacional Anticorrupción denuncia que los hospitales Teodoro Maldonado y Ceibos de Guayaquil habrían evadido la ley de contratación pública y utilizaron la figura de convenio de pago a fin de adquirir medicinas, insumos médicos y servicios sin concurso. Veamos. La adquisición de medicinas, insumos médicos y servicios para los hospitales Teodoro Maldonado y los Ceibos de Guayaquil han tenido irregularidades en el 2018 según la Comisión Nacional Anticorrupción, CNA.
Tras la revisión de informes proporcionados por la dirección del IES, la comisión concluyó que las dos instituciones habrían evadido la ley de contratación pública y utilizaron la figura del convenio de pago, a la que se debería recurrir solo de manera excepcional. Con lo cual, evidentemente, favorecieron a dedo determinados contratos que ciertamente afectan a la economía de este país. A decir de Germán Rodas, miembro de la CNA, las personas que se beneficiaron de los convenios de pago en la mayoría de los casos no han tributado al Estado en el año 2018. Además, en algunos convenios se habrían descubierto sobreprecios. Hay un caso de una estudiante que a sus 23, 24 años de edad provee de $6.700.000 a uno de los hospitales. Hay el caso de un futbolista de una liga barrial de San Juan de Quito que hace exactamente lo mismo. Es decir, tenemos la impresión de que son personas que cumplen funciones de testaferro. Por todo lo denunciado, la CNA demanda 3 cosas: la destitución del director del IES en la provincia del Guayas, la necesidad de reorganizar en el nivel jerárquico superior al Hospital de los Ceibos y Maldonado Carbo, y la integración de un representante de los trabajadores al Consejo Superior del IES. Estos 3 elementos nos parecen complementarios a la denuncia. La denuncia será entregada, según la comisión, a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía. En Quito informó Andrea Orbe. Es momento de hacer una pausa comercial y retornamos con más y les contamos que adoptar medidas concretas para proteger la cuenca hidrográfica Puyango-Tumbes es lo que se abordó en el gabinete binacional realizado el día de ayer. Y también contarles que moradores de la vía Loac-Santo Domingo expresan su inconformidad por el reemplazo que tuvo la Policía Nacional por la Comisión de Tránsito, que ahora está dedicada a controlar la vía, y piden la salida inmediata de los agentes. Aducen irregularidades. Esto y más al retornar en el Comercio TV, en la señal de Televicentro. Son las 7:08 de la mañana, 7 grados centígrados, marca el termómetro en el Distrito Metropolitano de Quito. Con más información, adoptar medidas concretas para proteger la cuenca hidrográfica Puyango-Tumbes, que se encuentra ubicada en la frontera del Ecuador y Perú, fue el tema principal abordado durante el gabinete binacional. Según confirmó el presidente Lenín Moreno, en máximo un mes deberán recoger muestras de agua para determinar el problema hídrico. Este jueves se instaló en la ciudad de Tumbes el 13º gabinete binacional entre Ecuador y Perú. Quienes lideraron este encuentro fueron el presidente ecuatoriano Lenín Moreno y el mandatario peruano Martín Vizcarra. Yo creo que este gabinete binacional va a marcar un punto de inflexión, un cambio donde vamos a pasar de la voluntad a los hechos. Si bien durante este encuentro se pudo conocer que los mandatarios lograron hablar de temas relacionados con el transporte, seguridad y democracia, donde mayor énfasis se puso fue en la protección ambiental. En este sentido, indicaron se cooperará para proteger la cuenca hidrográfica Puyango-Tumbes. Sin duda el tema de Tumbes ha causado bastante preocupación, así como la tienen ustedes, así como lo tienen los queridos tumbesinos. Sobre esto, el presidente Lenín Moreno se comprometió para que los ministros encuentren la ruta que ayude a solucionar el problema del agua en esta zona. Hemos ordenado a los señores ministros que inmediatamente nos encuentren la ruta que ayude a encaminar la solución del problema del agua que afecta nocivamente a los hermanos peruanos de Tumbes, y ese lujo definitivamente no nos podemos dar. Antes de culminar el evento, el gobernante del Perú recordó que esta problemática se encuentra presente desde hace 4 décadas, por lo que pidió durante el gabinete presidencial se adopten medidas concretas en beneficio de la población. Informó Javier Rosero. Desde el pasado 30 de octubre, amigos, la Comisión de Tránsito del Ecuador asumió la competencia del control de tránsito y transporte terrestre en la vía Loac-Santo Domingo. Esto va desde el kilómetro 0 al 72 y lo hace en reemplazo de la Policía Nacional. Moradores de este sector expresan su inconformidad y piden la salida inmediata de agentes debido a varias irregularidades. ¿Cuáles son? Le contamos.
pasado 8 días desde que la Comisión de Tránsito del Ecuador asumió la competencia de control de tránsito y transporte terrestre en la vía Loac-Santo Domingo, desde el kilómetro 0 al 72 en reemplazo de la Policía Nacional, situación que ha provocado descontento en los comerciantes, transportistas y usuarios de esta importante arteria vial, pues afirman que varias irregularidades se estarían registrando con la presencia de los agentes. Les están, para dejarles pasar, les están pidiendo dinero. Sí, es una extorsión muy grande que hay en la CTE. Y es que las ventas de los comerciantes de Tandapi, Aloaj y Mejía es lo que genera los recursos para su diario vivir, mismos que ahora los dan por perdidos. Estamos rechazando a la CTS. Ellos buscan un mínimo pretexto para buscar sancionar a los conductores y por eso los señores conductores ya no quieren parar y nosotros como vendedoras estamos perdiendo nuestra área de trabajo. Los transportistas del Cantón Mejía en un comunicado piden la salida inmediata de esta comisión, pues afirman que nunca hubo socialización. El GAT del Cantón Mejía afirma que la presencia de los agentes se debe a un rezago de las malas decisiones del gobierno anterior. Se ha puesto en la mesa el tema de corrupción, se ha topado de frente este tema y lo que se ha querido generar son tipo de vedurías donde la comunidad pueda sancionar directamente y pueda ser sancionado cualquiera de estos agentes de tránsito que generen algún tipo de corrupción. Por lo que esperan que las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, así como de Tránsito, tomen en cuenta su pedido. Nosotros habíamos pedido la suspensión de la CTE en el territorio, ellos nos han planteado unas previa socialización y que se genere una mesa de trabajo. De esta reunión se ha conformado una comisión, nosotros hemos planteado algunos temas de lo que podría resaltar de lo que la CTE decía, que podría ampliar 2 a 3 meses donde no se genere ningún tipo de sanción en la vía. Nos parecería eso tal vez interesante si se llega a algún acuerdo de socialización. Con realización de Ismenia Solórzano, informó Adriana Rojas. Familiares y pacientes que padecen insuficiencia renal manifestaron su descontento debido al no pago de los servicios de diálisis que prestan las clínicas privadas en convenio con el Ministerio de Salud Pública. Los detalles en el siguiente informe. Decenas de pacientes y sus familiares se agruparon en los exteriores de la plataforma gubernamental en Quito. Esto debido a la deuda que mantiene el gobierno con los distintos centros médicos de diálisis. Serían aproximadamente 19 centros a los cuales se les adeuda la suma de $10 millones en varias provincias del país, entre ellas Guayas, Pichincha y Santa Elena. Es por ello que aquellos que reciben el tratamiento se veían preocupados por la situación. Temían que ya no se pudiera acceder al mismo. Por ello, con carteles en mano exigían el pago a los distintos puntos médicos a los que son derivados los pacientes. Son 7 meses que les adeudan, según manifestaron representantes de casas de salud, los cuales han tenido más de 15.000 pacientes, la mayoría de ellos con problemas de insuficiencia renal. Sin embargo, mediante un comunicado de prensa, la cartera de salud dio a conocer lo siguiente. El gobierno nacional transfiere $3.3 millones a clínicas privadas de diálisis para continuar garantizando la atención en salud. El gobierno nacional, a través de las gestiones articuladas de los ministerios de Salud Pública y Finanzas, garantiza la atención y la cobertura a escala nacional para los pacientes con diagnósticos renales que son derivados a clínicas privadas. En este contexto, esta cartera de Estado aclara a todos los usuarios de la Red Nacional Pública de Salud que la atención es normal y oportuna en todos los centros de diálisis zonales. Este jueves 7 de noviembre del 2019, el gobierno nacional transfirió $3.3 millones para el pago a clínicas privadas que prestan sus servicios a las coordinaciones zonales del Ministerio de Salud Pública, informó Julio César Saona. Queremos invitarles, amigos, a nuestro segmento de El Invitado. Ahí Miguel Rivadenegra va a entrevistar a Rodrigo Gómez de la Torre. Él es el presidente de la Cámara de Agricultura. Ahí y con él se va a analizar las medidas para reactivar el agro anunciadas por el presidente de la República. En minutos esta interesante entrevista. Al regresar, les contamos que el expresidente de la República, Rafael Correa, continúa con orden de prisión preventiva por el caso Sobornos 2012-2016, luego de que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó su recurso de apelación. Ya regresamos con esta información y mucho más. Seguimos con más. El expresidente de la República, Rafael Correa, continúa con orden de prisión preventiva por el caso Sobornos 2012-2016. Esto una vez que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó el recurso de apelación que presentó el exmandatario, al igual que 5 procesados más.
Durante 2 días se desarrolló la audiencia de apelación a la prisión preventiva que pesa sobre 6 procesados en el caso Sobornos 2012-2016. Harrison Salcedo, abogado del expresidente Jorge Glass, actualmente detenido por asociación ilícita relacionada a los actos de corrupción de Odebrecht, llegó con esperanza de que la justicia falle a su favor. Lo que se está luchando es que se tome una decisión coherente, lógica, en base a derecho con relación a que se revoque la prisión preventiva dictada dentro de esta causa, ya que la misma no cumple con los requisitos legales establecidos para poder privar de la libertad a una persona. Sin embargo, ese argumento, al igual que el expuesto por la defensa de los otros procesados, no convenció al Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia, que negó los pedidos y respaldó lo actuado por la jueza Daniela Camacho, descartando que haya sido errada, ilegal o desproporcionada. Jorge Luis Ortega, abogado del exministro Walter Solís, denunció sentirse en desventaja. Realmente la argumentación que ha sostenido el tribunal es bastante ligera, no ha profundizado en cada uno de los argumentos en derecho que la defensa del ingeniero Solís en particular ha presentado. Con esta resolución se ratificó la orden de prisión preventiva contra Rafael Correa, Jorge Glass, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Yamil Masud y Kairungu. Estamos convocados ya para el día lunes para que continúe, se reinstale la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, y en ese orden de ideas nosotros tendremos que seguir defendiendo nuestra posición, que es el que se ratifique el estado de inocencia de nuestro defendido. En Sobornos 2012-2016 se investiga si se cometió el delito de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita. Informó Héctor Romero. 7:26 de la mañana, preste atención, la Comisión Legislativa de Fiscalización archivó el juicio político en contra de los ex vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio por supuesto incumplimiento en funciones. El juicio, que fue planteado por la asambleísta Lira Villalba, se sustentó en una supuesta injerencia en el traslado de jueces, pero según explicó en la valoración de las pruebas, muchas de las acusaciones se convirtieron en descargos, porque los trasladados de magistrados, al parecer sin su consentimiento, no tuvieron certezas de todas maneras. El informe hecho por la Mesa Legislativa será enviado a Contraloría para una revisión más detallada. Me refiero a los procesos administrativos que internamente se realizan para los traslados. Lo que la comisión determina es que esta no es una causal de enjuiciamiento político, ni es tampoco una responsabilidad directa de los vocales, en este caso, o del presidente del Consejo de la Judicatura, puesto que son procesos administrativos. Nos parece que ese tema tiene que ser revisado de todas maneras, porque los informes que llegaron a la comisión eran informes simples que, a nuestro modo de ver, no sustentaban de la manera más adecuada en este caso los traslados. Saludo afectuoso a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV, y a los oyentes de Platinum y Radio Quito, La Voz de la Capital, noticiero líder en la radio. Hoy queremos volver a analizar un tema que ha sido tan recurrente, tan manoseado, tan manido, como es el volver los ojos al agro ecuatoriano. Recordemos que en el nefasto gobierno anterior se habló de la revolución agraria, que ellos mismos reconocieron que no se pudo cumplir. Hoy, en medio de la crisis agobiante económica que vive el Ecuador, el gobierno anuncia en las últimas horas, como hoy pone Diario El Comercio en primera página, Plan Rural responde a demandas de sectores campesinos. Y se habla de 6 medidas. 6 medidas, entre ellas tiene que ver con crédito y las macroferias, que tanto se ha hablado y poco se ha hecho. Hoy está con nosotros este viernes el presidente de la Cámara de Agricultura, Rodrigo Gómez de la Torre, a quien le damos la bienvenida. Él, un estudioso y un permanente defensor del agroecuatoriano. Sin embargo, ¿cómo ve este plan de 6 medidas del gobierno? ¿Es lo mismo, es mejor o es peor? Buen día. Muy buenos días a todos, televidentes, radioescuchas. Miguel, grato estar aquí. Quiero comenzar con 2 temas. Hace 113 años se creó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, no recuerdo el nombre exactamente, pero era un solo gremio que integraba la cadena agroproductiva.
Lo que se produce en el campo se industrializa y se comercializa. No somos eslabones dispersos. Yo creo que eso es algo que todavía no se acaba de entender. El otro tema, y esto es una observación nomás, ¿por qué seguimos invocando al pasado con el exo, con el gobierno pasado? Es como invocarle al innombrable. Pero creo que las propuestas del presidente son propuestas interesantes. En lo personal haría 2 o 3 comentarios. Registro de vehículos para transporte de personal y pasajeros, alimentos y pasajeros es interesante. La idea del registro es ¿para qué? Vamos a utilizar el registro para focalizar subsidios, bravo. Vamos a utilizar ese registro solamente como registro para mantener el agro bajo un nuevo trámite adicional, me preocuparía. Pero ahí es, si vamos a hablar de combustibles, que creo que es el norte que deberíamos ir, ¿qué pasa con los vehículos no de transporte, sino con el equipo para producir? Allá deberíamos estar apuntando. A ver cómo le damos facilidades a los costos de producción, reducir costos de producción en lugar de crear trámites y nuevos registros. Habría que identificar el tema. Los créditos. Es importante reconocer que la Junta de Control y Regulación de Política Financiera, o algo por el estilo, esta superjunta, tiene la potestad de determinar techos y pisos y las condiciones crediticias. ¿Han bajado las tasas de interés para el agro? Algo han bajado, los créditos, las CFN ya están por casi el 9, de lo que estaba en el 12. ¿Ya la tasa efectiva? La tasa efectiva, pero tenemos créditos de vivienda al 4.99. Más bien, ¿por qué no buscamos destrabar estos temas, facilitar el ingreso de banca externa inclusive y generar más competencia en el sector financiero? A menor regulación, mayor confianza, mayor interés en competir. ¿Y por qué no tener un Banco del Pacífico o una corporación financiera nacional compitiendo con un banco Bilbao Vizcaya o Santander o el que fuese de fuera, en unas economías más ágiles? Porque las tasas crediticias en el Ecuador todavía son extremadamente altas a pesar de los beneficios. Y esas tasas altas derivan en altos costos, sin perjuicio del hecho de que muchas veces el trámite hasta acceder al crédito es extenso. Entonces el crédito deja de ser un crédito oportuno. Y completamos con la siguiente fase. Más o menos cada 2 años, 2 años y medio, se da una condonación de crédito, de multas e intereses a deudores del Banco Nacional de Fomento, Ban Ecuador actualmente. Esto de aquí se da porque hay una imposibilidad de pago. Más bien no sería interesante. Las condiciones del campo que se pierden mucho. ¿Por qué no potenciar seguros agrícolas, tener tasas adecuadas, pero tratar de solucionar no solamente el tema del crédito, sino los problemas que se generan del por qué hay que terminar reduciendo las multas de intereses? Hay un tema interesante dentro de estos planteamientos del gobierno, como es las ferias que busca superar a los intermediarios. ¿Cómo plasmar esto en una realidad que beneficie al consumidor, que no vaya al intermediario a un precio mucho más alto? A ver, yo creo que es interesante y los ejemplos en el mundo son muy valiosos. Lo que se llaman mercados de cercanía. Entonces tú tienes las asociaciones de productores que no solamente se dedican a producir, sino también crean una pequeña marca, dan un peso justo, dan calidad, inocuidad. De hecho, hay una regulación entre la propuesta de la CONAIE, que es un poco de realismo mágico. Vamos a hablar de eso. Pero el tema de que hay que medir la calidad y la inocuidad de forma diferente, no. Es decir, ¿se controla todo el proceso? La idea es que las asociaciones tengan procesos de control racionales, ágiles, versátiles, que den certezas al consumidor. Entonces, si uno va a comprar la papa, la cebolla, productos que no requieran pasarse por procesos industriales, como es el caso de la leche, por ejemplo, pero procesos más agrícolas que puedan ser comercializados al consumidor final, sean a través de asociaciones de productores, centros agrícolas, porque cuando el Estado se hace cargo de todos los controles, eso le genera un costo adicional al Estado para
llevarlo. Y para que el Estado pueda sostener ese costo, termina imponiéndonos, directa o indirectamente, algún impuesto, alguna tasa o algún otro costo extra a los productores. En la práctica, ¿dónde y cómo deben desarrollarse estas ferias? Las ferias... Que no sea solo un anuncio, sino una realidad. No, yo creo que hay que potenciar, y el concepto del cooperativismo moderno que ha venido impulsando el Ministerio de Agricultura va en esa línea. Por eso es que me sorprende que no se lo mencione en las propuestas del presidente, pero el cooperativismo moderno justamente trata de hacer las cooperativas, que tienen más de 100 años, pero son cooperativas integrales, donde los productores se juntan para producir de manera similar, mismas formas de producción, procesar, industrializar y comercializar. Y eso viene acompañado de otros parámetros en donde va todos los procesos de trazabilidad, de dónde vienen los productos, cómo se producen, cómo se transportan, cómo se procesan. Y esta trazabilidad también determina las nuevas exigencias. Si el consumidor quiere un producto tradicional, de la forma tradicional de producción, o la conocemos ahora, si prefiere un producto orgánico, si quiere un producto que venga con certificaciones de bienestar animal y cosas por el estilo. ¿Estas ferias pudieran bajar los precios cuando uno va a comprar la papa, por ejemplo, o precios altos? Reducir la intermediación ayuda. Formalizar la intermediación también, porque el intermediario muchas veces es una suerte de fantasma. Pero el intermediario del arroz, por ejemplo, que encarece el precio. Curiosamente, el principal intermediario del arroz está la UNA, que es del Estado, y las piladoras. Entonces, y el arroz necesita ser secado, pilado, para ser comercializado. Ahí se vende con marca. Pero ahí hay que ver cómo jugarlo. Y creo que el ejemplo de poner marca es importante. Pero si los productores se empoderan a través de capacitación, formación, creo que podría ser una gran herramienta. Y yo creo que ese es un tema que le hace falta a la propuesta del Estado. La participación directa y activa del sector privado. ¿Cuándo cree que pudieran funcionar ya estas ferias? Hemos recibido la venta directa del productor. Hemos recibido el día de ayer, en la tarde, la invitación a la primera feria que le llaman de la finca a la mesa, de la planta a la mesa, para la explanada del Ministerio de Agricultura. Pero hay también, yo creo que hay que proliferar en el sur, en el norte. Pero ahí hay que organizarse. Que no haya que ir a un solo sitio. Exacto, la idea es que se organice a través de parroquias. Sea esto, los proyectos que tiene el municipio de Quito, más de 14 años agrupar, que son justamente las ferias de productores urbanos. ¿No? ¿Qué podemos hacer en un espacio como la explanada del Ministerio de Agricultura? Físicamente no hay espacio. ¿Por qué no pensar en hablar con asociaciones? Los centros agrícolas, parte de la Cámara de Agricultura, tenemos espacios. ¿Por qué no hacer alianzas en donde se den certezas a los consumidores de la calidad e inocuidad de los productos y a la vez, y esto puede a veces no gusta mucho, responsabilidades a los productores para que la calidad del producto sea siempre la misma? Dentro de las medidas del gobierno acoge el tema educativo, partiendo de un hecho: la Constitución consagra la educación, responsabilidad del Estado, educación gratuita. Se ha hablado mucho de la reapertura de las escuelas rurales. ¿Se ha concretado algo? ¿Qué va a pasar? Cuando las políticas de Estado se construyen desde un PowerPoint, tú puedes hacer cualquier cosa. Realmente todo, el papel lo facilita todo, y ahora el Internet más fácil, porque en otra época había que corregir el papel. Pero cuando se plantearon las escuelas del milenio, se plantearon macroestructuras que obviamente no podían ser en todas partes, eran macroestructuras, pero nunca se pensó que existe una suerte real de dispersión de vivienda en el sector rural. Entonces, voy a dar el ejemplo, y perdón que lo particularice. La escuela del milenio está muy lejos de Están lejos, y las escuelas, es difícil llegar. No necesariamente del milenio, las mejoradas también estaban lejos. Teníamos las escuelas unidocentes con problemas, pero las escuelas unidocentes con problemas son mejores que unos sueños de papel que no aterrizan a la realidad. Esas escuelas unidocentes que está planteando que se reconstruyan y se reactiven, o tal vez no sean tan sino sean polidocentes, están más cerca de las viviendas, porque no le podemos exigir a un niño de 7, 8 años que se transporte 2 horas. Así es.
y hemos visto que el presidente ha hecho mención de que haya una inversión directa desde el sector privado para reactivarlas, lo cual es interesante, y si hay empresarios que lo han planteado, está bien. Creo que hay una responsabilidad social, pero también creo que debe haber una corresponsabilidad en virtud de lo que mencionas. La responsabilidad de la educación está en la Constitución, y si el sector privado va a aportar, ok, hagámosle un plan de reducción tributaria a esas industrias, a esas empresas, por X tiempo hasta que se compense. Porque si no, las empresas estarían cogiendo y asumiendo los roles y competencias directas del Estado. Ahora, ya se refirió algo a la propuesta de la CONAIE. ¿Qué piensa usted? ¿Es viable o está fuera de todo contexto y realidad? Más allá del derecho que tienen a presentar la propuesta. Aprovechando que estamos aquí en corto y nadie nos ve, y nosotros contigo, Miguel, decidimos y hacemos una nueva constitución entre ambos dos, como decimos. Y decimos, esta es la propuesta. Probablemente las personas que están al otro lado de la cámara o que están en la calle nos digan, a cuenta de que ellos dos se juntan solitos y arman una propuesta y nos meten a todo el Ecuador. La propuesta de la CONAIE no considera al sector privado, comencemos por ahí, no considera un sector productivo privado. Por el contrario, considera que solamente existen movimientos indígenas y agrupaciones sociales. Pero realmente, y yo respeto muchísimo y aprecio personalmente a Alberto Acosta, y tengo una amistad con Pablo Dávalos, pero yo sí creo que sería importante que Pablo y Alberto podemos sentarnos en una mesa así, en corto como esta, con un par de cámaras y un par de micrófonos, y debatamos esta propuesta con respecto a qué es lo que está pasando con trazabilidad, qué es lo que pasa con exigencias del mercado, con inocuidad. Hay una propuesta lindísima. ¿Es inviable lo de la CONAIE? Me parece que es una propuesta escrita en una inspiración del siglo de las luces de Alejo Carpenter, de realismo mágico. Aquí hay algo que es lindísimo. Aquí hablamos de turismo comunitario. Solamente quiero dejarlo aquí. Todas estas personas que estuvieron haciendo turismo comunitario la última semana de septiembre y que quedaron casi secuestrados por el paro los primeros 15 días de octubre, ¿ustedes creen, turismo comunitario estoy hablando, por cierto, ustedes creen que piensan nuevamente regresar a cualquier cosa que se le asemeje al Ecuador? Por favor, generemos confianza. Este tipo de cosas son las que distorsionan. La CONAIE dice que hago paro y por otro lado les secuestro a los turistas en las comunidades que están dirigidas por la CONAIE. ¿Qué pasa con la economía real? Los servicios como fue en Ambato, es decir... Pensemos seriamente, el tema de los subsidios es una distorsión a la economía, y en lugar de crear más distorsiones a la economía, liberalicemos un poco la economía y pensemos que el mundo es uno solo, es globalizado y es integrado. El presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, Rodrigo Gómez de la Torre, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. Un feliz viernes en las radios Platinum y Radio Quito. Continuamos este diálogo. A los televidentes, muchas gracias, y quienes deseen ver las entrevistas pueden acceder a la página web de Diario El Comercio. Permiso.